Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo de Lima, Perú. En este cuarto video vamos a ver toda la potencia de Arduino Nano y la implementación que hemos visto en esta serie de 4 videos de la reingeniería electrónica. Vamos a ver justamente la implementación total de cómo construir nuestra tarjeta paso a paso, nuestra tarjeta perforada con los componentes, montándolos paso a paso y las conexiones debidas e incluso las conexiones del ventilador, y finalmente vamos a hacer la prueba con el ventilador de la siguiente manera, ya aplicando la reingeniería electrónica. Encendemos con el control remoto. Voy a la velocidad 2. Y si deseo puedo ir a la velocidad 3. Todo con el control remoto, incluso lo puedo apagar con 0. Se queda encendida la luz de Arduino Nano al fondo. Puedo ir a la velocidad 2 de frente, a cualquiera de las velocidades del control remoto, y apagarlo incluso con el botón 0 de esta implementación. Vayamos a la parte práctica paso a paso. Continuamos entonces. Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí vamos a la parte de la implementación. Acá hay un tema interesante que hay que tener en cuenta cuando nosotros ubicamos los componentes en una tarjeta perforada. No voy a hacer el diseño electrónico, básicamente lo voy a hacer con una tarjeta perforada, como lo están viendo acá, porque para mí es más fácil realizarlo de esa manera y aparte consumo menos tiempo en el video. Y el primer punto importante es más o menos ubicar o seleccionar, digámoslo así, la posición de los componentes sobre la placa. Es muy importante definir en qué lado de la placa vamos a poner los componentes, y yo he decidido poner la mitad de la placa, que son estos 3 casilleros, la parte de la fuente, y la otra mitad de la placa ubicar la parte electrónica, es decir, el relay, el transistor como interruptor on-off y las salidas para los LEDs y la visualización. He ubicado más o menos, voy a ponerlo más arriba, ubicado más o menos los componentes como lo están viendo. No están soldados todavía, no lo he soldado aún, lo voy a hacer luego, pero los he ubicado de tal manera de que para mí me parece que es bastante interesante. Le he puesto el conector para la toma de corriente, la corriente alterna, conecto los cables acá, entornillo con un desarmador los tornillos. He puesto luego la bobina de 10 microhenrios en serie, muy junto, para ponerlo después en serie con el condensador de 2.2 microfaradios, 400 voltios, y luego ubicado en paralelo, vamos a soldar luego la resistencia de 270K por 1 watts. Luego junto he puesto al revés, no le he puesto con la parte frontal acá las letras, sino las letras están acá, le he puesto al revés para ubicar la posición del positivo, que es la parte chata del puente de Dios. El puente de Dios, la parte chata es el positivo, y este positivo está cerca a la ubicación, en este caso, del diodo Zener en serie con la resistencia de 100 ohmios. Como se dan cuenta, estoy tratando de ubicar los componentes de manera tal de que pueda yo soldarlos de acuerdo al diagrama esquemático. No necesariamente tiene que ser la misma posición, la misma ubicación, sino ponerlos en una ubicación que se adapte al tamaño de la tarjeta, y no solamente ello, sino que estén tan cercas o medianamente posibles cerca, de manera que podamos ubicarlos sin problema alguno cuando hagamos la soldadura. El soldado de los mismos, digámoslo así, ¿no? Entonces, como voy a repetir, no he hecho ni un soldado aún, lo voy a hacer luego. Ahora, más o menos yo he pensado que esto, en la parte de acá, ¿qué faltaría aquí? Podría poner yo acá en la parte alta, más o menos aquí, ¿qué faltaría? Sí, pues en la parte alta, acá en medio, podría poner el regulador de voltaje, y en la parte inferior podría poner el condensador de entrada de 0.3 microfaradios, 50 voltios, luego el otro condensador con el negativo hacia abajo, de manera tal de que en la parte posterior, en la parte de atrás, yo ya puedo jalar los cables o los pines, los conectores del condensador, y juntarlos a la entrada, este a la entrada, al pin 1, y este a la salida, el pin 3. El pin de en medio del regulador de voltaje iría a tierra,
Y acá hay un tema interesante que me faltaría solamente el condensador para poder completar, pero si yo pongo el condensador de esta manera, me va a quedar muy alto y la placa va a quedar muy grande. Y lo más probable es que no cierre la tapa del ventilador. Para ello, lo que he pensado hacer es poner el condensador de esta manera. Vamos a ponerlo ahí. Y doblarlo, ¿no? Echarlo, pegarlo con silicona acá abajo y quedaría de esta manera. De esta forma yo sí tendría la capacidad de poner la tapa y cerrarla sin problema alguno. Como ven, quedó bastante interesante, bastante cool. Y estoy respetando la mitad de la placa para la fuente de alimentación. Como voy a repetir aquí a la corriente alterna, le he hecho un agujero a la placa para ponerle un tornillo sobre la parte plástica de la caja en sí del ventilador. Vamos a ver si el tornillo, porque el tornillo es muy grande, tiene una cabeza muy grande, de repente solamente lo pego. Voy a ver, o si no me consigo un tornillo con una cabeza más delgada, porque no pudo hacer contacto con la corriente alterna en la cabeza del tornillo. Tened cuidado ahí. Y la otra mitad, como decía, ya viene la implementación de la parte de los relays. Para ello, vamos a ubicarlo. He pensado ubicarlo de esta manera. Me parece interesante como lo estoy mostrando. Ya lo he pensado, ya he ubicado y solamente aquí les estoy mostrando para que tengan una idea cómo quedaría la placa al final. Más o menos que esos son los relays. La parte de acá, los dos contactos son la bobina y por lo tanto aquí iría en paralelo el diodo damper y en paralelo la resistencia, en este caso de 1 kilo ohmios, que luego jalaría un cable en serie con el diodo LED de cada relay indicador. Y en la parte de la izquierda, de este lado, o sea, en esta sección quedaría libre esta sección. En esta sección pondría solamente el transistor, el 2N3904, con su resistencia de base, en este caso la resistencia de 15 kilo ohmios. Básicamente pude lograr el objetivo de ubicar adecuadamente los componentes y ahora sí, como ven, quedó bastante bien. Ahora sí voy a proceder a el soldado en background. Voy a tratar de avanzar o a cámara rápida lo más que pueda y les voy mostrando el acabado final. Continuamos entonces. Pues bien, nuevamente con ustedes acá ya tengo la placa terminada, la parte de la primera sección de la izquierda de la fuente de poder, tal cual como lo había planificado, poniendo los componentes como se lo mostré en la sección anterior. Aquí está el acabado, tengo acá el negativo y en la parte de acá el positivo de los más 12 voltios. Y estamos listos ya para empezar con la otra sección, que es la electrónica de control, con el diodo, poniendo el diodo hacia arriba y también la resistencia, en este caso la resistencia de 1K, que va en serie con el diodo LED. Lo voy a poner ahí y aquí a la salida va a ir el diodo LED que va en la parte frontal del ventilador. Vamos a hacer tres partes, tres veces lo mismo con el transistor y su resistencia de base en el otro lado, en esta sección, y con eso prácticamente ya tenemos listo nuestra tarjeta de control electrónica, incluyendo la fuente de poder. Voy a ir avanzando y les voy mostrando a cámara rápida. Continuamos entonces.
Bien, nuevamente con ustedes, ya terminé la parte de los relays con sus diodos clamping y la resistencia que van a los LEDs indicadores, están soldados todos. Y ahora voy a ubicar los dos últimos componentes que van sobre la tarjeta por cada salida, ¿no?, de control. Me refiero en este caso al transistor 2N3904 y a su resistencia de base de 15K. He decidido ponerlo de esa manera. Voy a soldarlo en la parte posterior. Ahí. Vamos a primero tomar un pin nada más para que se sujete y luego ya lo ahí. Voy a ir avanzando y luego les voy mostrando. Y ahí queda. Obviamente hay que jalar los cables para la base, la alimentación del colector hacia la parte del diodo clamping, y obviamente el emisor, los emisores tienen que juntarse y mandarlos a tierra. Continuamos entonces. Pues bien, ahí ya tenemos prácticamente la placa casi concluida. Ya he unido los emisores y prácticamente ya tenemos todos los componentes en placa puestos y ordenados tal cual como lo habíamos ubicado al inicio, ¿no? Como logran ver, logré poner todo de manera ordenada sobre esta placa de circuito impreso. Es una placa perforada y no fue nada del otro mundo realmente. Lo único que falta es permitir las conexiones hacia los diodos indicadores y la conexión hacia la base de Arduino, en este caso desde Arduino, desde los puertos digitales de salida de Arduino hacia las bases, en este caso las resistencias que van conectadas en serie a la base de cada transistor, y con eso ya está lista la conectividad. Ahora sí, vayamos a la siguiente sección del video, donde vamos a ver ya las conexiones internas en el mismo ventilador. Continuamos entonces. Muy bien, nuevamente con ustedes. Ahora vamos a explicar las conexiones que vamos a hacer con el relay respecto a las bobinas de este motor del ventilador. En un video anterior vimos básicamente las conexiones del ventilador. Tenemos dos líneas de comunicación, en este caso de la alimentación, la línea o fase y el neutro, y las bobinas. En esta parte, que es donde va el selector de las velocidades, para velocidad 1, 2 y 3, la parte mecánica va a ser reemplazada obviamente por la parte mecánica de los relay. Y justamente este es un punto común, el de acá, y este es otro punto común, que es el que va conectado todas las bobinas del motor. A este punto común, que es el color plomo del ventilador, del motor del ventilador,
le vamos a llamar el neutro porque va conectado la línea del neutro, y en la parte que conmuta, que hace las veces de la parte mecánica, es donde va a ir conectado la línea o fase. Puedo repetir, este video acerca del circuito de ventilador lo hemos analizado en uno de los videos anteriores, y ahora sí lo que me importa aquí es explicarles cómo van a ir conectadas. Vamos a emular este interruptor mecánico por los relay. En otras palabras, tenemos un punto común para los relay. Los relays hemos visto que tienen varios contactos, dos de los cuales son de las bobinas, y luego tienen 3 puntos distanciados en un extremo y otros 3 puntos distanciados en el otro extremo. Entonces, en esta parte de acá, internamente, el relay tiene la bobina al cual vamos a conectar los 12 voltios. Esto ya lo hemos visto, vuelvo a repetir, en otros de los videos cuando hablé de los relays. Y en la parte de acá, justamente es la parte que es la que conmuta, ¿no? Estos 3 contactos son los que se cierran y se abren mecánicamente a la hora que nosotros, digamos, alimentamos la bobina internamente. Hasta donde tengo entendido, estos 2 contactos se cierran o están cerrados, estos son contactos normalmente cerrados, y este punto con este otro punto es normalmente abierto. Entonces, cuando yo hago circular una corriente por la bobina, este contacto se cierra con este otro, o sea, los extremos se cierran, en otras palabras, ya sea este con este o este con este. Yo puedo tomar cualquiera de los extremos. O sea, mientras yo no alimente o no entregue un voltaje de corriente directa de 12 voltios, el contacto es este de acá, estos 2 puntos, el punto en el medio y un extremo. Si yo alimento con 12 voltios la bobina, se abre este contacto y se cierran los de los extremos. En otras palabras, yo lo que necesito es hacer uso de este extremo como un punto medio o un punto común, digamos, de los 3 relays. Son 3 puntos, tengo los 3 relays, y lo que voy a hacer aquí es poner un punto común, ¿no? En otras palabras, lo que voy a hacer es que voy a jalar un cable de aquí y lo voy a poner como común con este otro de aquí y común con este otro de aquí. Y este común es donde voy a conectar la línea o fase, acá, en estos puntos comunes. Y luego, cuando yo conmute a través de Arduino Nano, con el control remoto, lo que voy a hacer es cerrar estos contactos y alimentar cada una de las bobinas de la velocidad 1, de la velocidad 2, de la velocidad 3. Si esta es la 1, si esta es la 2 y esta es la velocidad 3, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es jalar este otro cable de acá para la velocidad 1, este otro de acá para la velocidad 2 y este otro de acá para la velocidad 3. Eso es lo que voy a hacer en este circuito para el análisis, para las conexiones. Entonces yo conecto la línea y cada vez que conmuto o hago la activación de los puertos digitales de Arduino Nano, lo que hago es internamente alimento con 12 voltios y cierro los contactos. Hago que este punto común, que es la línea, se cierre y alimente a una velocidad específica del ventilador. ¿Ok? Estas son las conexiones que vamos a hacer para este circuito, y ahora sí tengo ya nuestra estrella del circuito terminado. Lo voy a mostrar por la parte frontal. Tenemos la alimentación de los 220 voltios, la parte de la fuente y finalmente la parte de los drivers de control para las velocidades. Las líneas rojas son los 12 voltios, la línea negra vendría a ser tierra. Tenemos las entradas, digamos las salidas, en este caso las salidas de Arduino Nano para alimentar las bases de los transistores. Los cables amarillo, rojo y verde son para las velocidades, en este caso para los LEDs indicadores, y finalmente he etiquetado los cables más gruesos para el motor. Tenemos el neutro, en este caso el punto de acá, el neutro, la conexión al plomo. Tenemos la conmutación a la velocidad 1, la conmutación a la velocidad 2 y finalmente la selección o conmutación a la velocidad 3. Es decir,
estos contactos. Estos cables están saliendo obviamente de lo que ya les he explicado de los puntos de los extremos del relay. Aquí estoy mostrando ya la placa de circuito perforada impresa, terminada, la placa de control, la fuente y la parte externa de los drivers de control. Y ahora sí vayamos a la implementación ya con el ventilador real. Continuamos entonces. VCC tierra datos. Y ahora vamos a conectar la salida de la tarjeta de los LEDs, los cables para los indicadores de LEDs y la alimentación de 12 voltios al común de los ánodos de los diodos LEDs. Los diodos LEDs, los ánodos los he puenteado y obviamente ahí va a ir la conexión de 12 voltios, que es la que vamos a soldar en estos momentos. Y las salidas de los indicadores LEDs, el verde con el verde, el amarillo, el rojo con el rojo y el amarillo con el amarillo. Y hemos conectado e instalado la tarjeta electrónica. Tenemos la alimentación hacia Arduino Nano, más 12 y tierra. Tenemos las salidas digitales de Arduino Nano que van conectadas a la base de los transistores para el control. Y en este momento voy a conectar los cables para las bobinas
para la conmutación de vía con los relays. Y finalmente tenemos digamos que la entrada de datos hacia Arduino del sensor digital y la alimentación de los 5 voltios, en este caso vendría a ser tierra, y los 5 voltios desde Arduino Nano hacia el sensor receptor, en este caso de IR. El otro cable de alimentación, vamos a ponerle su cinta retráctil, termorretráctil le llaman. Vamos a conectarlo a la entrada de alimentación de los 220 voltios, que es el otro, digamos, el otro común. Y aparte hay que conectar el pin común, en este caso el que viene de los relays, que es el otro común de los relays, ¿no? Acá. Puedo dejarlo así nomás y no soldarlo, pero prefiero soldarlo para darle mayor seguridad. Vamos a ponerlo así. Ahí. Perfecto. Ahí. Y le damos su quemada a la cinta retráctil. Quedó bien la cinta. Esta entrada en paralelo de la alimentación de los 220 voltios va a ir conectada a la entrada de la alimentación de la fuente de poder sin transformador, que ya hemos visto, y lo único que queda ahorita es los conectores de las velocidades con respecto al motor, ¿no? En este caso vamos a conectar la velocidad 1 al cable azul, o sea, al cable 1 al cable azul. Voy a poner su cinta y lo voy haciendo a cámara rápida. Estoy conectando la velocidad 3 al cable negro, al número 3, cable negro, que es el último de los cables de la bobina de las velocidades. Con esto prácticamente ya acabo las conexiones del motor hacia los relays, o los relés, como le quieran llamar. Pues bien, ahí estamos listos. Este cable lo voy a cortar y vendría a ser la alimentación de los 220 voltios en paralelo con la entrada hacia nuestra fuente de poder sin transformador. Luego ya conectamos Arduino y con eso estamos listos para la prueba final. Vamos a conectar la alimentación ahí, de los 220 voltios hacia nuestra fuente de poder sin transformador que hemos elaborado en la placa de circuito perforado, el otro polo de la corriente alterna, con cuidado.
y ahí ya tenemos la alimentación de la corriente alterna en paralelo hacia nuestra fuente de poder. Quedó bastante bien realmente. Vamos a hablar un poco. Ahí estamos listos, y lo único que quedaría pendiente es la alimentación de las bases de los transistores, en este caso las salidas digitales de Arduino Nano, que son estos tres, la alimentación de Arduino Nano de 12 voltios y finalmente la alimentación del sensor infrarrojo. Bien, ya he conectado a Arduino Nano, he hecho las conexiones de la alimentación al BIN de los 12 voltios, he sacado los 5 voltios, el cable anaranjado, y la tierra, el cable amarillo, hacia el sensor infrarrojo, y obviamente la salida de los puertos D5, D6 y D7 hacia las bases de los transistores, y la entrada de 8 desde el sensor infrarrojo. Como ven, quedó bastante bien. Ahora sí, nos queda simplemente taparlo. Vamos a ponerle su tapa y sus tornillos para proceder con la prueba final. Continuamos entonces. Muy bien, nuevamente con ustedes estamos en la prueba final. Ahora sí vamos a probar toda la magia de Arduino Nano y la reingeniería electrónica que hemos aplicado en este ventilador casero de 3 velocidades. Hemos aplicado todos los conocimientos básicos, intermedios y avanzados en todos estos 320 videos que vengo haciendo aquí en mi canal para todos ustedes. Con el control remoto vamos a encender nuestro ventilador de 3 velocidades. Podemos ver en el fondo la luz roja de Arduino Nano, que obviamente está siendo conectada a la alimentación de los 220 voltios y luego regulada a 12 voltios de entrada por BIN. Vamos a encender el ventilador con el botón 1 y vemos la primera velocidad, botón 1, se prende el LED amarillo. Estamos viendo la primera velocidad, la velocidad más baja. Vamos a ir a la velocidad 2. LED rojo. Y si yo deseo más velocidad, a la velocidad 3, LED verde. Yo puedo apagar desde aquí, desde cualquiera de las velocidades, apago. O si quiero puedo ir a la velocidad 2, encender de frente, velocidad 2, apagar con el 0, o ir a la 1, a la 3, a la 2, apagar, o ir a la 3 directamente. Como ven, es un proyecto muy pero muy interesante, aplicado a nuestra vida diaria con todos los conocimientos que hemos aprendido en todos estos videos aquí en mi canal de YouTube. Así que si este video te gustó, no te olvides de darle like. Así mismo te invito a que puedas compartirlo en tus redes sociales. Me puedes seguir obviamente en mi Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, Instagram y obviamente aquí en mi canal de YouTube. Y también los invito a que puedan visitar mi página web www.humbertohiginio.com, en donde podrán ver este y más de 321 videos de ciencia y tecnología. La verdad que este es uno de los proyectos más importantes que he hecho en mi canal, aparte de toda la parte de la sección de robótica que ahí también he visto, y espero que el video haya sido de su agrado. Los espero en la siguiente semana con más videos de ciencia y tecnología. Permiso.